Digo buenas noches porque ya estamos en el solsticio de verano. ¿Qué tal? ¿Sabe usted que la Tierra va cambiando de posición a medida que transcurre el año? Va cambiando. ¡Qué bueno! Ya vinieron los últimos, ya vinieron. ¡Qué bueno! Esperándolos estábamos. Vamos a estudiar. Vamos a estudiar un pasaje en Mateo capítulo 15, verso 32. Mateo 15, 32. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. ¿Cuántos eran los que estaban ahí? ¿Cuántos eran? La multitud, 4,000. ¿Cuántos panes y cuántos peces? Los panes, ¿cuántos eran? 7, imagínense. Y unos pocos pececillos. En otra versión nos dicen que eran 5 panes y 2 peces. Bueno, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Ahí nada más. Señor, muchas gracias por tu palabra. Oramos por la hermana Verónica. Señor, pon tu mano de sanidad. Gracias por guardarla, cuidar a sus hijos y darles la paz de que todo está bien. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. Aquí en esta historia hay una historia escondida, que es la que nos atañe a nosotros. La gente ha seguido a Jesús por varios días y no han comido. Llega un momento en que Jesús se da cuenta y le dice a sus discípulos: me da pena que esta gente ha estado caminando en el desierto y no tienen que comer. Y Jesús solo hace ese comentario. Sus discípulos como que toman la conciencia. ¿Y qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer si no tenemos suficiente pan para 4,000 personas, más las esposas, más los hijos? Entonces Jesús les hace la famosa pregunta: ¿qué tienen? ¿Qué tienen ustedes? Y ellos pues lo único que tienen son esos 5 panes y un poco de peces. Ahora viene Jesús, toma esos panes, esos peces, los bendice y se los da a ellos, que supuestamente no tenían recursos. Hasta este momento no tienen recursos. Solo que Jesús les da los 2 panes y algunos peces a los 12. Toma, aquí está esto. Y estos, lógicamente, cuando reciben los 2 panes y los peces en una canasta, se van, sin darse cuenta que al otro apóstol también le dio, porque se regaron entre los 4,000. O sea que ellos no están viendo que Jesús está multiplicando, no están viendo el milagro. Ellos solamente recibieron y se fueron. Atrás viene el otro para otro lugar y para otro lugar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Jesús está demostrando a sus discípulos que hay mucho por hacer, que nuestras capacidades aún no están agotadas, que Él está esperando que nosotros creamos en lo que Él puede hacer a través de nosotros. Aquí es en donde mucho cristiano claudica o aborta su fe, porque lo primero que piensa es: no tengo suficiente para dar, no tengo suficiente para sembrar. Y no se dan cuenta que lo poco, o sea, que nosotros nunca vamos a tener suficiente para dar.
Si vamos a esperar a tener suficiente, yo podría hacer preguntas. ¿Qué es suficiente para usted? ¿Qué es suficiente? Para que pueda vivir usted bien, su familia, su casa, su entorno. ¿Cuánto sería suficiente? O sea, nunca vamos a tener suficiente. Porque Dios siempre se reserva un espacio, sea financiero, de salud, de posición, de lo que sea, para poder tener la oportunidad de actuar. En este momento son 4,000 personas, más toda su parafernalia de familia y toda la cuestión. Ahora Jesús los prueba y les dice: me da pena que esta gente no haya comido. Y entonces lógicamente ellos hacen cuentas y no tenemos lo suficiente, pero sí tenían suficiente, sí tenían suficiente. ¿Dónde estaba la suficiencia que ellos tenían? No en ellos, sino en el Señor. Pero ellos estaban confiando en sus recursos. Y ese es el error que nosotros cometemos: confiar en lo que nosotros tenemos, entre comillas, porque realmente nunca tenemos nada, nunca tenemos suficiente. Pero en las manos de Jesús todo se vuelve maravilloso. Entonces Jesús lo que está mostrando, lo que Él está enseñando, es que nuestras capacidades de multiplicar las bendiciones no están agotadas. Hace poco el Señor me hizo hacer un milagro que me dejó totalmente en blanco, financieramente hablando. Y realmente me puse a pensar, bueno, me quedé sin nada, ¿qué vamos a hacer? Y yo tengo mis propios gastos, tengo que echar gasolina, tengo que esto, que lo otro, atender a mi esposa, porque aunque usted no lo crea, yo tengo una esposa a la que tengo que atender. Yo ando en la calle y de repente mami me llama y me dice: ¿será que puedes pasar al súper a comprar esto y esto y esto? ¿Y cómo decirle no? Sigue la reina de la casa, ¿verdad, esposos? Amén, gracias, solo uno. Yo creo que solo Marlon dijo que está viudo, pero no sé qué dicen los demás. Solo Rommel dijo que amén, y si Rommel está viudo, ya ni gatas tiene o que se le murió, me estaba contando. Entonces lógicamente cuando mi esposa me llama y me pide, no me pregunta si tengo dinero, ella me lo pide, porque da por hecho que como esposo, como cabeza de la casa, yo tengo que tener recursos. Entonces ahí es en donde entra mi conflicto. ¿Cómo hago para satisfacer ese pedido? ¿Qué medidas voy a tomar porque no decirle no es una herejía para mí, pues, porque soy el hombre de la casa. Entonces Jesús está demostrando a sus discípulos que hay mucho que hacer, que nuestras capacidades aún no están agotadas, que Él está esperando que nosotros creamos en lo que Él puede hacer a través de nosotros. Pero para eso se necesita sentarse un momentito a los pies del Señor y decirle: Señor, ¿qué quieres hacer a través de mí? Por eso, mis queridos, especialmente mis queridas hermanas, no hay pretexto para que usted no de una olla de comida no saque incluso semilla para sembrar. No es posible. Porque está bien, cuando antes no tenía la fe, no conocía al Señor, usted guardaba todo para mañana. Pero en Cristo no es que no guarde. En Cristo el guardar es compartirlo con otros. Fíjese pues, en el libro de Reyes, este es un mensaje que voy a predicar un poco más amplio en otra ocasión. Dice la Biblia que los sirios habían estado atacando a Israel. Y llega un momento en que el sitio de los sirios contra Israel se hizo tan fuerte que se les empezó a acabar la comida. Se empezó a acabar la comida. Y habían 4 leprosos que lógicamente, como son leprosos, el rey dijo que los sacaran de la ciudad, porque no solamente son leprosos, sino que iban a consumir lo poco de comida que había. Así que como estos leprosos están sentenciados a muerte, a morir por la lepra, mejor que se mueran también de hambre. Y los echan. Cierran las puertas de la ciudad porque los sirios están amenazando allá. Y aquí tenemos a estos 4 leprosos sentados
Es la historia, lo estoy parafraseando. Están sentados pensando, bueno, el rey de Israel nos echó y definitivamente vamos a morir aquí sentados. Allá en aquel monte están los sirios. ¿Y por qué no hacemos una cosa? Si vamos a morir aquí sentados, ¿por qué no vamos allá con ellos? Tal vez tengan misericordia de nosotros y no nos maten, y por lo menos tendríamos algo de comer. Y la Biblia dice que se pusieron de acuerdo y empezaron a caminar de noche. O sea, el trayecto era bastante largo. Cuando llegaron en la madrugada, resulta que los sirios, dice la Biblia, habían oído un trajinar de ejércitos y de caballos. Ellos oyeron eso y pensaron: el rey de Israel contrató a otros reyes para que nos vengan a acabar. Huyamos. Y se fueron y dejaron todo el campamento, ropa, oro, todo. En la mañana, cuando llegan los leprosos, se encuentran que ahí estaba la comida, el oro, la ropa, todo. Y entonces estos cuates, pues primero se ponen a comer, se ponen a tomar el vino, todo lo que habían dejado los sirios, y agarran un montón de cosas, las esconden, regresan de tienda en tienda y vuelven a agarrar cosas. Pero en cierto momento, uno de ellos, ¿qué dijo? ¿Han leído esa historia? Lo que estamos haciendo está mal, porque allá dentro de la ciudad hay hambre, y todo esto hay que compartirlo. Imagínense cómo pensaron los leprosos. Y entonces se fueron a la ciudad, le gritaron al guardia y le decirle: dile al rey que en el campamento sirio hay comida, hay de todo, que no están. El rey no lo cree, no cree que sea cierto. ¿Cómo creerle a unos leprosos si son parias? Entonces manda una embajada de soldados a ver, y era verdad. Entonces viene a la ciudad, viene el rey con toda su gente, y van y agarran el botín. Bueno, ¿qué lección tenemos ahí? Según los leprosos, ellos ya estaban condenados a muerte y no sabían que Dios había preparado todo el escenario para que ellos llegaran y recogieran lo que no era solo para ellos. El error nuestro, iglesia, es pensar que lo que Dios nos da es solo para nosotros. Ese es el error. Claro, yo me alegro de mi congregación una vez más, que hemos aprendido a compartir lo que tenemos. Los felicito y me siento muy contento de que aquí circula todo lo que Dios nos provee. Pero podemos hacer un poco más, podemos dar más. Ahora alguien dirá: a la puchica, pero entonces nunca están contentos. Es que no es el pastor el que no está contento, es Dios. Por eso es que esta historia de los 5 panes y los peces es Dios diciéndole: ustedes pueden hacer más de lo que creyeron. Dentro de cada uno de nosotros hay una capacidad de nobleza. Dentro de cada uno de ustedes hay una capacidad de hacer milagros que nunca puede usted creer de lo que usted es capaz de dar. El problema, hay que botar ese paradigma, ese estigma de que si doy todo me quedo sin nada. Al contrario, en el reino de los cielos usted da todo y se queda con todo. ¿Cómo funciona? No lo sé, pero así es como funciona. Por eso es que una iglesia como Visión de Fe, con todo respeto y la honra es para el Señor, es bastante difícil sostenerla. Bastante difícil. ¿Por qué? Porque el epicentro de nuestra fe es creer que Dios tiene el control de todo, que Él es el dueño de todo. Y si Él es el dueño de todo, Él quiere que sus hijos sean dueños de todo, porque es un padre, como un padre mejor que un padre humano. El problema es que nosotros, sus hijos, no lo creemos muy bien. Ok. Cuando usted no usa sus músculos, estos se atrofian. Cuando usted no usa su fe,
también se atrofia. Porque la fe no es un pedacito, la fe es un abanico de acciones. Ahora, nosotros, ¿por qué no pensamos así? Porque nuestra fe no está siendo ejercitada. De alguna manera, porque recuerde que el cuerpo humano, usted tiene que ejercitar sus brazos, sus piernas, sus ojos. ¿Sabe usted que hay ejercicios para los ojos? Según los odontólogos, iba a decir, oftalmólogos, ellos recomiendan que usted salga en la noche y trate de ver la estrella más lejos para que la pupila y el iris se encojan y se estiren, no sé cómo se llama esa cosa, pero para que usted haga ejercicios para evitar los glaucomas y toda la cosa, que salga en la noche y si es en la madrugada, pues trate de ver la montaña más lejos para que el iris se abra y toda la cuestión. Ahora, ¿qué sucede? Que los ojos, siendo un órgano tan sensible, necesita ejercicio. ¿Sí o no? Las manos, los pies, los dedos, las piernas, la cintura. La fe también tiene un cuerpo. Ese es el problema. La fe tiene un cuerpo. Y cuando no ejercitamos el cuerpo de la fe, es cuando se empiezan a atrofiar ciertos niveles de fe. Tenemos fe para esto, pero no para esto. Y entonces viene el Señor y nos dice: yo quiero que tu fe sea integral. Pero ¿cómo, Señor? No entiendo. Y ahí está el pedazo de fe, se está aguadando, se está atrofiando al no usarla. ¿Alguien se ha quebrado un brazo y se lo han enyesado? ¿Cómo quedó el brazo? Quedó duro. Y tienen que empezar a moverlo, ¿verdad? Para poder ejercitarlo nuevamente. Incluso a veces queda delgado, un brazo gordo y uno delgado. ¿Sí o no? A mí me gusta mucho estudiar. Le decía a Cristian, me dice: puchica, pastor, ¿usted cómo estudia? Es que si yo no estudio, no aprendo, porque yo no lo sé todo, yo tengo que aprender de otros maestros. ¿Han oído hablar del dolor fantasma? ¿Han oído hablar de ese dolor fantasma? ¿Cuál es? Correcto, esto los psicólogos lo estudiaron en Estados Unidos porque los soldados que llegan de la guerra amputados piensan que todavía tienen la pierna y se paran y se caen, y eso los pone pero amargados, bravos. Entonces, para poder atacar eso, los psicólogos estudiaron qué pasa con estos y encontraron el dolor fantasma, que es cuando alguien perdió un miembro, su cerebro todavía no ha asimilado que no está y lo mueve, pero ya no está. ¿Ve? Esa es parte de la fe. Cuando usted llega a desarrollar la fe como debe ser, de acuerdo a como Dios la diseñó, llega un momento, incluso en el dolor fantasma de la fe, que a usted le duele no hacer más de lo que ya hizo, porque tiene la capacidad de hacerlo. Y esto no es para unos pocos, esto es para todos los que hemos creído en Cristo. ¿Por qué? Porque al creer en Jesús, nosotros automáticamente recibimos la esencia de Dios en nosotros. De ser imagen y semejanza de nuestros padres, ahora nos convertimos en imagen y semejanza de Dios. Y dice Pablo que nosotros tenemos la fe de Jesús, no en Jesús solamente. La fe en Jesús es para salvación. ¿Me explico? La fe de Jesús es creer como Él que yo puedo hacer las cosas que Él hizo. Por eso Él dijo: cosas mayores que yo haréis. Entonces, cuando al Señor le cobraron el impuesto, ¿qué hizo? ¿Se puso a comer las uñas? No, Él tuvo la fe de creer que el Señor, su Padre, había hecho provisión. Y todavía le dijo a Pedro: anda, porque ahí está el impuesto tuyo y mío, aún para compartir. Entonces nosotros, al no entender estos misterios incluso del dolor fantasma, no vamos a entender o no vamos a arriesgarnos a sentir dolor por alguien que necesita algo. Alguien. No me gusta, y hemos hecho un trato con mi esposa de no publicar muchas cosas nuestras, de cómo Dios nos impulsa.
Pero estamos en confianza, porque ustedes son un grupo élite de la iglesia, no para que usted se sienta mucho, sino porque ustedes son élite. Amén. Pero el Señor es tan maravilloso con nosotros que tengo $30, por ejemplo. Fui a predicar, me dieron $30 y necesito echar gasolina. Un día se lo presté a mi hermanito y me lo devolvieron casi fuleado. Ahí que él sembró. Gracias, te di las gracias. Pero mire lo que hace Dios cuando usted realmente entra en esta dimensión. Llega a la gasolinera, bueno, tiene $30. ¿Cuánto echaría usted de gasolina? Los 30. O quizá los 20 para quedarse con 10. Eso sería un paradigma normal. El Señor nos dice lo contrario. Echa 25 de gasolina. Y como te van a ofrecer limpiarte el vidrio, revisarte las llantas y toda la cosa, el obrero es digno de su salario. Es que el problema es que la palabra se incrusta. Y contra la palabra usted no puede hacerse los quites como que es beisbolista. La palabra lo persigue a donde usted vaya. ¿Ha visto que los pitchers tiran curvas? No sé cómo hacen, pero la pelota, cuando en cámara lenta, la pelota va así. No va recta, sino que va con curva. Y a veces se agarra de este lado. Igual la palabra. Si usted se quiere hacer un quite, la palabra lo sigue. Y me dice, bueno, ya te limpió el vidrio, ya te revisó las llantas, ya te trató con amabilidad. Él es digno de su salario. Pues sí, tiene su sueldo, no, el tuyo. Así que échale 25 de gasolina y los otros 5 se los das de propina. ¿Cómo cree que queda ese gasolinero? Ahora, la pregunta, ¿quién hizo el milagro? Cuesta responder a esa pregunta. ¿Quién hizo el milagro? Nosotros. Eso pasó aquí. Estos hermanos llevan 2 panes y vamos a poner la otra parábola, 5 peces. Ellos hicieron el milagro. Jesús solo los mandó a que hicieran el milagro. Por eso es que Pablo dice que nosotros tenemos la capacidad de hacer milagros según el poder que obra en vosotros, dice Pablo. Pero ¿cuántos de nosotros lo creemos? Si lo notamos bien, quienes hicieron el milagro fueron ellos, los discípulos. Jesús solo les dio 5 panes y 2 peces y ellos los repartieron a 5,000. Ellos mismos no sabían que tenían la capacidad de hacer lo imposible. Era para ellos difícil poder creer que podían hacer eso. Pero Jesús tenía fe en ellos, en que podían hacer lo que parecía difícil. Él sabe que es difícil para nosotros creerlo. Pero ¿sabe qué, hermana Flor? Si usted no se atreve, nunca lo va a hacer. Si usted no se atreve a creerle a Dios, pastores, que yo ya le creo, pues ahora accione. Porque son 2 cosas. ¿Tienes fe? Pues sí, claro, muéstramela. O sea, yo sé que el Señor puede hacerlo, sí, pero la pregunta no es si el Señor puede hacerlo. ¿Puede usted hacerlo? Diga conmigo, sí, porque Dios le ha dado la fe. Él confía. El Señor nunca pudo darle 2 panes y 5 peces a un apóstol que no hiciera el milagro. ¿Por qué se lo dio a ellos? Se me hace que Judas no estaba aquí porque era el ladronote. Le había dicho, Judas, tú sigue cuidando el dinero, quédate ahí, lleva la contabilidad. No le podía confiar, pero los otros, yo confío, Pedro, Jacobo, Juan, confío en que ustedes pueden hacer el milagro. Háganlo. Entonces lo que Dios le da a usted, lo que me da a mí, es que yo tomo mi parte, ¿sí? Y tengo que tener la capacidad de creer que aunque me quede sin ni un centavo, puedo hacer un milagro. Lo maravilloso que es ver a un gasolinero, a un mesero, a alguien que nos atiende y ve un papelito que dice Dios le bendiga. ¡Ay, gracias! Posiblemente esa persona le llegó pidiendo a su virgencita, a su santo que él le reza, que le proveyera para su regreso, para su día, qué sé yo. Y llegan 2 desconocidos
y le dan lo que necesita. Entonces la pregunta, ¿qué dirá Dios de eso? Dice, este es mi Hijo amado, en quien mi alma se complace. O sea, complacer a Dios no es solamente con venir a la iglesia. Complacer a Dios no es solamente cantarle coros, no es solamente servirlo, no es solamente predicar su palabra. Complacer a Dios es que su nombre sea glorificado en los tres niveles, en las huestes celestiales, en la tierra y en el corazón de la persona que está recibiendo el milagro. Entonces, lógicamente, nosotros llegamos a la gasolinera donde vamos. ¿Cómo cree que se ponen los gasolineros? Se ponen contentos, pero el Señor no nos permite usar la misma gasolinera siempre. ¿Por qué? Para evitar que ellos pongan, ahí viene el pastor que nos da 5 pesos. No, nos manda a otro lugar para evitar la idolatría, para evitar el paganismo o el orgullo. ¿Se da cuenta? O sea, hay una serie de cosas. ¿Cómo quedarían estos 4,000 cuando recibieron su canasta con 2 panes y 5 peces y comieron todas las familias y sobró? ¿Cómo quedarían ellos ante los apóstoles? ¿Cómo los mirarían? Como superhombres. Hermano Pedro, muchas gracias. Hermano Jacobo, gracias. Mire, qué comida la que me pegué. Y sobró algo. Sí, mire, aquí está esto, aquí está lo otro. Gracias, las gracias. Y Jesús por allá. Jesús por allá. Las gracias son para usted. Por eso en una ocasión una hermana a quien yo le daba una ofrenda y que el Señor me dijo que ya no, le pregunté un día, mira tú, ¿por qué nunca das gracias por la ofrenda? No, me dijo, porque la gloria es para Dios. Sí, le dije, cierto, la gloria es para Él, pero la gracia es para mí. ¿Acaso no dice Pablo, dad gracias? ¿No dice da gloria? La gloria es para Dios. De Él es la gloria, la honra, el poder, la majestad, el imperio, todo. Pero para usted es las gracias. ¿Sí o no? ¿Ve cómo confundimos la teología con la conducta? Entonces esta gente, ¿a quiénes le dieron gracias por el pan? A los apóstoles, porque ellos hicieron el milagro. Ahora, viéndolo en retrospectiva, nosotros sabemos que ellos no tenían capacidad de hacer nada. Fue la bendición de Dios sobre la comida. Lo mismo sucede con nosotros. Creemos que no podemos hacer más de lo que hemos hecho. Es por eso que necesitamos ejercitar nuestra fe, nuestras fuerzas, nuestras finanzas, nuestra capacidad. Dar un paso más, un milagro más, una ofrenda más, un peldaño más, una oración más. Con Jesús a nuestro lado, lograremos hacer mucho más de lo que hemos creído. Porque eso es lo que Dios espera. ¿Acaso no dice Él que la senda del justo, como dice, va para atrás? Va para adelante, va de gloria en gloria hasta que el día venga a ser perfecto. Entonces, ¿cómo está su senda? ¿Se estancó? ¿Ya no dio más? ¿Ya no ofrendó? ¿Ya no diezmó más? Por eso es que, ¿te recuerdas hace años? Redondee, hombre. 82-22, no, póngale 25 por lo menos. ¿Te costó, Elsie? ¿Sinceramente te costó? Al principio. Yo pienso que sí. Hasta que algo sucedió aquí adentro, de veras, ¿va? De veras que sí. Ahí es en donde yo calculo cómo anda su fe de ustedes, como pastor. Acuérdense que la Biblia me ordena a cuidarlos de tal manera de ver cómo van creciendo. Esa es mi obligación. Y la única manera que tengo es de ver sus finanzas. ¿Por qué? Porque sus finanzas hablan de su corazón. No ve si está gordito o si está chapudito, no. En sus finanzas, porque las finanzas, por eso Jesús, cuando habló del dinero, dijo: nadie puede servir a 2 amos. ¿Quiénes son esos 2 amos? El Señor y el dinero.
Porque el dinero, ya lo hemos explicado, no es el papel moneda. El dinero es mamón, es un dios cananeo, el dios de la riqueza. Y entonces, lógicamente, como este es un dios, este dios habla. Por eso a usted que tiene 2 tomates y este mensaje la está impulsando. Ay, pero ¿y qué hago si me quedo solo con un tomate? No se va a quedar con uno. No se va a quedar con uno. Porque con ese tomate van a comer 5,000 personas en el tiempo que tarde el milagro. Y todo, echa tu pan a las aguas y en cada ola regresará. Entonces, ¿qué es lo que el Señor espera de nosotros? ¿Por qué es que nuestra fe se atrofia? Ahora ya le expliqué que la fe es un cuerpo, la fe es todo esto. Entonces yo puedo ejercitar mi fe en algún aspecto. Es posible que para usted no sea difícil dar una ofrenda. Es posible que para usted no sea difícil dar una blusa, hablando de mujeres, un plato de comida, una bolsa de frijol, pero sí puede ser difícil dar otras cosas. Por eso es que Dios está esperando que nosotros, por eso es que el Señor, corrijo, usó 2 panes y peces. ¿Qué significa eso? Que los panes son hechura humana. El pan es hecho con las manos del hombre, lleva harina, lleva sal, lleva horno, es un trabajo humano. Pero los peces ya no son hechura humana. Los peces son exclusivamente hechos por Dios. Entonces el Señor concatena 2 cosas. ¿Ya lo vio? ¿Qué es lo que está viendo? Que en una ofrenda, en un regalo, usted pone parte suya y Dios pone la parte de Él. Ahora le dice, anda y haz el milagro. Ese es el secreto que hay aquí. Los panes son cosas que hace la gente. Los peces son las cosas que pone Dios. Ahora bien, ¿cuántos panes fueron? 2. ¿O cuántos? 5. ¿Y cuántos peces? 2 peces. ¿Quién puso más? ¿El hombre o Dios? ¿Y cómo fue que abundó tanto? Y que sobraron 12 cestas. La bendición de lo que Dios puso. Ahora escuchémoslos hablar un poco antes. ¿Y qué son 200 denarios, Señor? ¿Se da cuenta? Porque los 200 denarios era su sudor. Ahora viene Jesús y les bota ese paradigma. Pongan sus 200 denarios, sus 2 panes, el múltiplo de 200, el 2, y yo voy a ponerlo poco. Baja pues, voy a poner 2 peces. Pongan ustedes sus 5 panes, yo pongo 2. A ver quién pone más. ¿Quién puso más al final? No, humanamente hablando, el hombre. Ahora, ¿hubieran comido los 5,000 más sus mujeres y sus hijos con esos panes? Si no hubiera puesto Jesús los peces, ¿qué hubiera sucedido? No sucede nada. No sucede nada. Pero Jesús vino y le puso lo que Él creó. Entonces lo que Él creó abundó lo que el hombre puso. No sé si me expliqué bien. Cuando usted, por ejemplo, Ceci Montes, ¿de dónde salen los famosos marañones que tanto comemos en mi casa para esta temporada? ¿Será que Armando suda para que ese árbol lo sacude, le cuelga zapatos y lo chinchacea todo? No, solo el árbol lo da. Yo creo que Armando ni se los come, pero ahí está el árbol. Cómanme, cómanme. Es Dios creando de los insumos de la tierra todo para que el árbol diga, cómanse mi fruto. Ahora ellos tienen que poner algo de su parte. El agua, el abono, limpiarlo, cortarlo, meterlo en una bolsa, traerlo. Esos son sus 5 panes. ¿Me estoy explicando?
Esa es la fe integral que Dios quiere que nosotros tengamos. Que usted ponga lo que usted tiene y Dios pone lo mínimo, pero juntas las dos cosas se hacen maravillas. Por eso la ofrenda es tan atacada, y no digo el diezmo, la ofrenda. Porque como ya diezmé, no ofrendo, y es eso precisamente lo que rinde los frutos. El diezmo no, porque el diezmo es propiedad de Dios. Es la ofrenda la que sube con olor grato. Bueno, yo creo que aún no he predicado mi mejor mensaje. Sigo estudiando, sigo escudriñando. Mi esposa me cuenta a veces en las mañanas que en su lectura bíblica el Señor le comparte mensajes que me comparte a mí. Sigo escudriñando para seguir recibiendo revelación. ¿Por qué? Porque Dios espera que yo haga todavía mi mejor esfuerzo. Dios quiere que yo saque de mi interior la fe suficiente para hacer mucho más de lo que he hecho hasta ahora. Lo que quiero ponerle de ejemplo es que la fe, cuando Dios ve que alguien tiene fe, lo hace hacer ejercicio en otro nivel, en otro músculo, en otro músculo. Por eso es que el mundo de la fe es tan misterioso, José. Es tan misterioso que no se logra entender a menos que se viva. ¿Se da cuenta? Recibir un sueldo de $40 al mes, cualquiera renuncia. ¿Sí o no, abuelita? Pues eso pasa aquí. Y no es culpa de ustedes. No, por favor, yo no reprendo si alguien se siente mal, porque no se trata de eso. Lo que le estoy demostrando es que a mayor nivel de fe, menos cosas materiales, menos dependencia del dinero, porque dependo más de Dios. No sé si me estoy explicando. Por eso es que para Pablo fue tan difícil hablar de fe. Es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la seguridad. Pero para poder tener, Armando, fe de que va a llegar, ¿cómo te tienes que quedar? Sin nada. Eso hace Dios con nosotros. Entonces yo les recomiendo algo: no le pida mucha fe al Señor si no está listo para quedarse sin nada. Ahora, ¿me mira pechito, todo flaco, todo chupado? No, porque si algo sobra en nuestra casa es comida. Y viene Pablo y dice: porque teniendo sustento, vestido y techo, suficiente. Y si algo sobra en nuestra casa, es comida. Ahora voy a ir al súper con $40. Solo de entradita ya se me desaparecieron. ¿Sí o no? Ahora la pregunta: ¿y cómo hacen? No sé. Pero en nuestra casa hay crema, queso, marañones, huevos, jabón, fab, de todo. Todavía soy de la vieja escuela, ¿verdad? Ya no usan fab ustedes. Ni saben qué es el fab. Saber, ¿verdad? ¿Cómo no, pastor? Dice, quien la mira va lavando su ropa. Ahora la pregunta es: ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Ese es el reto para ustedes. Pero tiene que pensar que usted tendría que aprender, dice Pablo, porque yo he aprendido a tener y no tener. Porque cuando yo no tengo es cuando tengo, porque tengo la presencia de Dios.
Pero no solamente su presencia, su unción, su revelación, también su ayuda. Pero no me pregunte cómo sucede, lo que sí sé es que sucede. Y ese es el reto de la iglesia. Ese es el reto del evangelio. Por eso Jesús ni siquiera manejaba dinero. No manejaba dinero. Por eso cuando le preguntaron o lo cuestionaron, préstenme una moneda. Él no tenía monedas. Ah, no, pastor, que Jesús manejaba billetes. No existían. No existían, solo monedas. Préstenme una. ¿De quién es esta cara? Ah, pues denle al César lo que es del César. Entonces, mis amados, visión de fe es un reto. Por eso muchos abortan. No pueden, no se explican. Para empezar, para ocultar su frustración, dicen que aquí solo de dinero hablamos. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de frijoles, de huevos, de queso, de crema, de dar, de ir un paso más. Por eso es que usted tiene que medir su fe, vamos a decirlo de esta manera, de año en año, de año en año. ¿Cómo va su fe creciendo poco a poco? Y entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer, para terminar, hay una canasta de súper o una carreta de súper llena de cosas en un edificio de 10 pisos. Usted llega, es suya, llega al primer nivel, la deja ahí. ¿Cuántas cosas se subió con usted si se fue para el séptimo nivel? ¿Cuántas cosas de la canasta, de la cosa esa, de la carreta? No sé si me estoy explicando bien. Vamos a ver. Usted viene con una carreta de víveres llena y toda la cuestión, y llega al ascensor del edificio donde usted vive de 10 pisos, la deja antes del ascensor, se mete al ascensor y se va al décimo nivel. No llevó nada. ¿Cuánto llevó? ¿Dónde dejó todo? Así es la fe. Que a medida que usted va subiendo de nivel en nivel, va dejando más allá, porque va aprendiendo a vivir mejor arriba. ¿Me explico? Esa es la fe. Eso fue lo que Pablo dijo. Yo he aprendido a estar abundado como en escasez. ¿Dónde estaba la escasez? ¿Arriba o abajo? Pero realmente, cuando soy débil, entonces cuando no tengo nada, lo tengo todo. Porque dependo menos de la tierra, dependo menos de la comida. Y de alguna manera Dios hace que ahí arriba caiga todo. Entonces, termino. ¿Qué hago con la canasta básica de aquí abajo? La doy. Se da. ¿Ya? Ah, pero y no guarda nada. No sé, ya tengo suficiente. ¿Y qué va a hacer de aquí a julio? Ya vendrá julio. Además no voy a estar aquí, ya voy a estar en otro lugar. No muerto, no, vivo. Vivito y coleando. No, pero ya viene diciembre. No, ¿qué? En diciembre también va a haber. En julio, en junio, mayo va a haber. Pero el reto para nosotros, cuando yo confío en lo que tengo, no puedo hacer nada más que lo poco. Pero cuando pongo mi confianza en Jesús, puedo hacer mucho más de lo que creo. La palabra clave, pongan ahí en la computadora, mucho más de lo que creo. Esto quiero que escriban: de lo que creo que soy capaz. De lo que yo creo que soy capaz. ¿Cuándo voy a descubrir yo si soy capaz de hacer lo que hago? Cuando me atreva a hacerlo. Escribí un artículo ahí en la prensa donde cuento que ahora donde vivimos arrancamos con mi esposa de el ángulo 0 a 90 grados. Así, miren. Pero el primer día apenas llegamos ahí. Segundo día hicimos esto. Tercer día, como a los 15 días,
y con el bofe de fuera ya logramos llegar hasta afuera, hasta arriba. No ha sido fácil, pero ¿qué ha pasado con el cuerpo? Más fuerza, más vigor, más salud, el corazón palpita más rápido, la sangre se va, los triglicéridos se desaparecen, el colesterol se va, me da más hambre, engordo menos, como mejor. Porque ese reto de subir hasta allá, esa es la fe. Usted no pretenda ya mañana agarrar su tele y no pretenda vaciar su refri, no, porque después se va a arrepentir. Saque un poquito, de un poquito. Por eso el Señor me pone aquí una grada más, una oración más, una ofrenda más, un algo más, un centavo más, pues. ¿Sí o no? Un aguacate más. Póngale ahí lo que usted quiera. Algo más. El secreto es no estancarse en la fe, porque sin fe, no dice sin dinero, no dice sin ofrenda, no dice sin culto, no dice sin coros, dice sin fe. Sin fe nadie agradará al Señor. Termino. ¿Por qué? Pero ¿por qué la fe? ¿Qué necedad con la fe? Porque la fe me hace que ustedes tengan lo que yo creí que era mío. La fe hace que su hijo tenga el colegio asegurado. La fe hace que el guardián que viene los jueves tenga sustento para su casa. La fe hace que alguien reciba una ofrenda. La fe, la fe, la fe. Y entonces en ese momento usted se está pareciendo a Dios, que esa es nuestra meta final, ser como Dios. Además, ¿qué dijo el Señor en los Salmos? Dioses sois, con D minúscula, porque podemos hacer en una mínima parte todo lo que Dios hizo. Amén, hermanos. ¿Aprendimos algo? Entonces, ¿qué signo es usted? A ver si se les olvidó. Su signo sobre mí es amor. Y ese amor es lo que me hace agradarlo a Él. ¿Y cómo agrado a Dios? Dando, pareciéndome a Él. Pareciéndome, no ser como Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Él dio a su Hijo, yo no puedo. Pero sí puedo dar una camisa, sí puedo pagar un colegio, sí puedo echarle gasolina a alguien. ¿Ve? Hoy me contó mi esposa algo que nos puso un poquito, no sé cómo, y espero que nadie se ofenda. Fíjate tú, amigo, que estaban sembrando llantas y nadie las quería. ¿Y por qué? Porque unos decían que eran muy grandes, otros que muy chiquitas, otros que... ¿Y por qué no la agarraron para convertirla en semilla? Diga conmigo. ¿Qué talla son ustedes? Talla, gracias, solo una tiene talla evangélica. Es todos. ¿Qué talla son ustedes? Yo también soy talla E. Que si el difunto era más grande, le meto ahí, le subo el ruedo y se lo bajo, le meto, le quito, le coso. Y si no, lo vuelvo semilla. Pero como no me quedó, aquí está, mi esposa regaló, hace años en la universidad, no sé qué fue lo que regaló, llegó la hermana, mira hermana, no me quedó, se lo devolvió. Ay, dice, esta marísima tierra, porque la semilla la sacó, en lugar de sembrarla y convertirla en semilla. Amén. Así que tengo 22 camisas que sembrar. Amén. Ahí sí va. Así me gusta. No es cierto, pero usted por fe, créalo. No, si no, ya cuando venga el domingo todos van a querer ver el paquete de camisas ahí. Hay que estar chispudos. Hay que estar chispudos. ¿Se recuerdan aquel cuate que David quería honrar? No me recuerdo su nombre. Vente conmigo, le dijo, vamos al palacio. No, le digo, no, ya estoy viejo, mejor que
dáselo a, ¿cómo se llamaba? ¿Alguien se acuerda? Un mensaje que predicamos. Aquí lo tengo. Bueno, dáselo a fulano, le dijo. Yo ya estoy viejo para eso. Así hay gente en la iglesia. Hermano, mira, fíjate que tengo una cena en Hacienda Arriba. No, hermano, estoy todo empachado. Mejor, pues ni modo, vamos con fulano. El otro sí le entra. Hasta el gordito así ¿verdad? Fíjense, hermanos, que me regalaron 10 pizzas, pero tienen mucho queso. Démosle al queso, ahí le entramos con tortilla tostada. Es que somos selectivos, hermano. Y con Dios no hay que ser selectivo. Hay todo para convertirlo en semilla. ¿Verdad? Amén. Padre, muchas gracias, te bendigo, te agradezco esta noche.